La gente a laburar. El crecimiento de Javier Milei es completamente irrefutable. Nadie puede negar el hecho de que Milei esté exponencialmente creciendo las encuestas. Y este video justamente que trata sobre eso, habla en una radio que ni siquiera se afina a Milei ni nada, hablan sobre el crecimiento muy fuerte de una tercera fuerza y que está demostrando que un escenario para el 2023 sería de tres fuerzas principales: kirchnerismo, Juntos por el Cambio y Libertarios, unidos en tres coaliciones principales para llevar a cabo las elecciones del 2023 y que llevarían a una situación de balotaje entre dos de estas tres fuerzas políticas y que la división sería muy, muy fuerte y que estamos hablando de que el kirchnerismo podría partirse y podría quedar en tercera posición muy probablemente, y que no es una locura pensarlo debido al crecimiento de Milei, el estancamiento barra caída de Juntos por el Cambio y la debacle total del oficialismo. Así que eso sería un poco el contexto inicial para empezar a escuchar lo que tienen para decir. Pero vamos a hablar de este estudio, de esta encuesta a nivel nacional, con el integrante de la consultora de Subán Córdoba y Asociados. Está aquí con nosotros en línea Ignacio Muruaga. Ignacio, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, a ver, en las distintas preguntas que le hicieron a la gente, subyace en que está en parte el discurso de Milei avalado y apoyado por las respuestas. Es así, ¿no? Por gran parte de la sociedad, en diferentes encuestas, mientras más se pregunta, no solo sube la aprobación de Milei, sino que también sube lo que es la aprobación de las ideas concretas que tiene Milei, lo cual es muy importante a la hora de hacer una reforma en el propio gobierno, que va a ser necesaria un apoyo de la gente y un respaldo popular que no termine en un bombardeo de piedras en el Congreso como ya pasó con Macri, porque Macri no dijo exactamente lo que tenía que hacer y eso llevó a que después, cuando tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, nadie lo apoyara y aparte lo hizo tarde, lo cual llevó a que no solo se hiciera tarde y mal, sino que se hiciera en un contexto en el cual ese, por así decirlo, enamoramiento con el presidente se haya pasado ya. Sí, yo diría que hay quizás aspectos o dimensiones del discurso de Milei que efectivamente tienen algún nivel de consenso social que son innegables, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el ajuste del gasto público, sí. Digamos, todo lo que tiene que ver esencialmente con la cuestión fiscal, la cuestión impositiva. Sí. Eso es lo que de alguna forma tiene una penetración considerable en la opinión pública, pero bueno. Y que sectores incluso que votan a otros espacios políticos piensan muy necesario hacer esto. No, de esa misma forma, por eso incluso de este último estudio nosotros lo titulamos Contradicciones Argentinas, porque así como tenés esas dimensiones que tienen ese nivel de consenso, después tenés algunas otras donde el consenso parece irse hacia el otro lado, como tiene que ver, por ejemplo, cuando le preguntás a los argentinos si hay que aumentar el gasto en educación o hay que aumentar el gasto en ciencia y tecnología. Y ahí te dicen que sí. Y ahí te dicen que claro, sí, claro. Claro. Entonces, igual esta pregunta es un poco trampa porque depende cómo hagan la pregunta, cómo la cuestionen y cómo lo hagan. Porque si te preguntan, ¿quiere aumentar el gasto público y destinar más recursos del Estado gastando más dinero a sectores como la educación? Esa pregunta es mucho más larga y mucho más con aristas que simplemente decir, ¿quiere que haya mejor educación? Sí. ¿O quiere que haya más presupuesto para educación? Sí. Pero ese más presupuesto se puede conseguir incluso con una bajada de impuestos y un desarrollo económico y un proyecto a varios años. Ese crecimiento en presupuesto puede crecer gracias a ese crecimiento mismamente económico. Así que demuestran el desconocimiento total de varios sectores de que simplemente puede crecer la economía y puede desarrollarse en distintos sectores, lo cual hagan que la recaudación total y que mucha gente blanquee y que le convenga más estar en blanco que negro, y eso termina haciendo que la recaudación sea mayor a la actual con unos impuestos mucho menores. Ahí es donde aparece bien de la contradicción entre yo quiero bajar el gasto público, pero también quiero aumentarlo No está en contradicción porque no sabemos bien las preguntas exactas que hizo. En estas áreas. Sí. Por ejemplo, la dolarización también, ¿no? No le gusta a los argentinos la dolarización. No, la dolarización no. Igual hay si no me equivoco, casi un 20%, un poco más de un 20% que la apoya, que yo creo que es un dato porque hace un par de años no era tan, digamos, no era tanto a esos niveles. Pero sí, en principio la pregunta de la dolarización no genera el mismo nivel de consenso que cuando Milei o las figuras más relacionadas al liberalismo hablan de ajuste fiscal o de baja de los impuestos. Por suerte hay un consenso social en puntos fundamentales como el gasto público o los impuestos, lo cual es muy, muy fundamental para esto. Bueno, la baja de impuestos sí, creen muchos que hay que bajar impuestos. Sí, prácticamente que tiene más consenso. Esta es una encuesta que nosotros la terminamos a fines de marzo y la empezamos a divulgar en mayo. Sí. Efectivamente, entre marzo y abril, Juntos por el Cambio bajó en su intención como espacio político casi unos 10 puntos. 10 puntos. Por suerte, que termine cayendo a cero las dos principales fuerzas, porque no me banco para nada esa tibieza,
esa cosa tan nefasta de la reta. No me banco nada en los espacios tibios de Juntos por el Cambio y no me banco nada el kirchnerismo con la terrible corrupción que hay. Prefiero competir con un peronismo republicano, prefiero competir incluso con la izquierda, pero no quiero competir con gente corrupta y con gente tibia. Por favor, no quiero más de eso en la Argentina. Claro, es increíble esto, ¿eh? 10 puntos. ¿Y eso hay una transferencia directa de esos 10 puntos? ¿Ustedes pueden observar a dónde fueron? Sí, digamos, no en su totalidad, pero en un porcentaje mayoritario, el que deja de votar por Juntos por el Cambio va hacia Javier Milei. Sí, claramente, digamos, la PC en la que está pescando Javier Milei es en el votante de Juntos por el Cambio. Ignacio, ¿cuál es la demanda, la mayor preocupación de la gente hoy en la República Argentina? En un momento, recordamos, ¿no? Hacíamos encuestas hace un tiempo atrás, era la pandemia, el temor, ¿no? Sí. Hoy. No, y sin duda son los asuntos económicos, sobre todo lo que tiene que ver con la inflación, la caída del salario. Otro punto que beneficia mucho a Milei debido a que su campaña se centra mucho en el aspecto económico. Esas dos cuestiones son las que atraviesan básicas, transversalmente claro, las expectativas de la gente, sí, totalmente. Y que es lo que alimenta también la negatividad que tiene la gestión del gobierno. ¿Ustedes creen que, en política todo es posible, ¿no? Pero digo, ¿ustedes creen que Alberto Fernández, a pesar de esta imagen de 70% de desaprobación, podría revertir de alguna manera la tendencia y lograr una buena performance en el 2023? A mí me parece que también es una cuestión que hay que terminar de estudiar. Digo, porque lo que nosotros vemos hoy esencialmente es que se empieza a configurar un escenario de tercios, ¿no? Para la elección de de tercios, mirá. Claro, sí, donde tenés el votante, digamos, frente de todos, Juntos por el Cambio, y un nuevo tercio que es el voto más liberal-libertario de Javier Milei. Yo creo que hay que ver cómo se termina configurando la matemática, sobre todo de ese escenario, porque, digo, si vos tenés un voto opositor demasiado dividido y de repente tenés una situación macroeconómica no tan mala como la que tenemos actualmente, vamos a decirlo en términos positivos. Sí. Claro, y yo te diría que ese es un escenario que tiende a mejorar las posibilidades electorales del frente de todos, sobre todo porque no hay que... Está en un piso muy bajo, pero es cierto que puede caer todavía más. Y no me extrañaría que suceda esto de que dicen de que esto beneficia al kirchnerismo, que beneficia a la división de la oposición. No lo hace siempre y cuando haya dos fuerzas principales. Yo creo que el gobierno cae por su propio peso y que no va a repuntar, sino que simplemente se puede llegar a estancar a lo mucho. Hay que olvidarse que en Argentina las elecciones presidenciales, las de primera vuelta sobre todo, se ganan con 40 puntos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Entonces vos tenés un escenario de tercios donde el voto opositor está dividido en dos partes iguales. Y bueno, ahí tenés que terminar de ver cuál es la matemática. Sí o sí van a ir a balotaje. Esto ya lo adelanto, que da igual lo que ocurra, va a ir a un balotaje. Porque no creo que, aunque Milei esté creciendo tanto, no creo que ninguna de las fuerzas principales termine haciendo una elección de 50 puntos. Todo puede pasar en política, pero no creo que ocurra. La última, Ignacio, ¿crees que la figura de Milei, el espacio de Milei, con este nivel de apoyo hasta ahora, un 20% aproximadamente, según el estudio de ustedes, pueda llegar a la presidencia, pueda llegar a un lugar concreto de acción, o simplemente se queda ahí, se queda en ese crecimiento y después puede desaparecer? Yo creo que de mínima es una posibilidad que ya no es descartable, ¿no? O sea, No es descartable para nada. Estamos hablando de una cuestión de crecimiento de totalmente exponencial. Estamos hablando de que hace 6 meses tenía 10 puntos menos de imagen positiva y en votos ni hablar. Estamos hablando de que está por encima del 20% y pasándolo por mucho según varias encuestas. Inclusive estamos hablando de unos porcentajes enormes que son muy representativos y que son muy a considerar teniendo en cuenta de que estamos hablando de que es una diferencia de menos de 10 puntos con el kirchnerismo, lo cual llevaría a una posibilidad muy alta de estar en una segunda vuelta y de ganar incluso la presidencia. No es moco de pavo el crecimiento de Milei. 6 meses o hace un año, si vos me hacías esa pregunta, la respuesta era no, la verdad. No lo vemos. Ahora es imposible. Hoy te diría, la verdad no es para descartar. Digo, ellos sin duda entrar. No hay que descartarlo para nada y de hecho hay que seguir haciendo campaña y seguir apoyándolo para poder llegar a 2023 con unas posibilidades muy altas y poder pensar en un rumbo al fin mejor para la Argentina, un cambio real para la Argentina. Sobre todo desde inicios de este año, en un proceso de crecimiento que viene siendo exponencial. ¿No? Nosotros lo venimos viendo desde principios de año, digamos, vienen creciendo exponencialmente durante todos estos últimos meses. Hay que ver qué es lo que pasa, digamos, si en estos meses encuentran un techo y ya se estabilizan ahí, o por el contrario, o siguen creciendo de desgaste y empiezan a decrecer. Yo creo que sí va a haber un techo en cierto momento. No creo que sea constante el crecimiento, pero ese crecimiento tiene para mí mucho más recorrido de ahora en adelante. No creo que se estanque en un 20, en un 25%, sino que creo que va a subir por encima de un 30% y va a quedar por encima del kirchnerismo por unos cuantos votos en un segundo lugar. Esa es mi teoría política. Muchos me podrán decir, no, va a caer, no va a quedarse en un 25, no, va a quedar tercero o no va a ser primero. Pero mi premonición política, mi análisis, el que hago, me daría que estaríamos hablando de un 30%, un poco más, y estaríamos hablando de una segunda fuerza muy bien asentada cerca de ser primera fuerza.
y esto haría un balotaje entre lo que es Larreta y Milei. Esa sería un poco la teoría que yo tengo. Esta teoría también la han compartido personas como Maslatón, eh, aunque, aunque no esté de acuerdo en todo con Maslatón, creo que en ese punto político, análisis político, está muy acertado y es un poco una premonición, es un poco una moneda al aire. No sabemos qué va a ocurrir, qué va a deparar los destinos argentinos. Pero lo cierto es que Milei tiene muchas posibilidades y que puede llegar a ser presidente sin ninguna duda. O si siguen creciendo, exactamente. Con lo cual Bueno. hay que ver. Yo lo que sí te diría es que me parece que es innegable que desde que ellos que están teniendo este crecimiento han empezado a ocupar también un lugar Sí, en la agenda pública y en el ordenamiento de la agenda pública que Sí. es discutible. O sea, evidentemente está toda la política discutiendo Escuché a Terma Fardina hablar de casta y hablar de un montón de cosas de términos de Milei y de criticarlo y de atacarlo. Me pone muy feliz, la verdad. sobre los ejes que ellos proponen. Ujú. Y eso también potencia ese crecimiento. sí, habrá que ver también en el momento, ¿no? Que haya que votar, porque viste que suele pasar eso de que sí, me gusta lo que dice todo, pero cuando alguien va a decidir el voto dice sí, pero no lo veo para gobernar y cambia su voto, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, Eso es un factor claro. también, sobre todo tomando en cuenta que estamos a más de un año sí, es mucho de la tiempo. elección presidencial. La mayor parte de la gente no está pensando en esto. Ujú. Entonces, Yo no estoy tan de acuerdo en este punto final de que esto no se va a trasladar a votos y que esto puede ser simplemente un fenómeno de ahora y que después no, en las urnas no va a pasar. No lo creo porque el crecimiento es tan alejado de las elecciones que no hay ninguna posibilidad de polarización. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que antes de que se dé la polarización a meses de las elecciones, ya Milei va a estar con una segunda fuerza. Y si se acentúa en una segunda fuerza, si se estanca en esa segunda fuerza, estaríamos hablando de que la tercera fuerza sería el kirchnerismo y sería la fuerza a debilitar en un balotaje. Lo cual significaría que Milei crecería aún más en apoyo y que sería una segunda fuerza muy concreta y que sería prácticamente como una réplica de lo que fue Alberto Fernández y Macri en el año 2019. Sería una réplica de eso, pero con un Larreta versus Milei. Esa sería un poco lo que creo que va a ocurrir. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártalo con todos. Hasta la próxima.